Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Mi nombre es Rosana Calderón Alcas. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje de la casa para seguir fortaleciendo las competencias en ciencia y tecnología. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy, toda la familia está invitada para iniciar esta aventura de indagar sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Y tú, estimado estudiante, vas a asumir el reto de dirigir en tu hogar esta indagación a partir de una situación que se te presenta. Pero primero vamos a recordar qué aprendizajes lograron en la sesión anterior. Sí, en la sesión anterior describieron, relacionaron y elaboraron conclusiones para explicar el proceso de fotosíntesis, cómo impacta en el sostenimiento de la vida y cómo su conocimiento ayudaría a mejorar sus cultivos en el hogar. Algunas conclusiones a las que llegaron son las siguientes. Las plantas elaboran alimento mediante la fotosíntesis para ellas mismas y para los animales. Durante la fotosíntesis hay una transformación de materia inorgánica a materia orgánica y una transformación de energía luminosa a energía química, contenida en las moléculas orgánicas que se forman. Las plantas capturan la luz solar como fuente de energía y utilizan el agua, el dióxido de carbono para producir moléculas de glucosa. La fotosíntesis se realiza en orgánulos llamados cloroplastos que contienen pigmentos como la clorofila. El proceso de fotosíntesis es afectado por factores como la luz, la concentración atmosférica de dióxido de carbono, la temperatura, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes, entre otros. En la sesión del día de hoy, vas a ser capaz de formular preguntas sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas, plantear tu hipótesis y proponer procedimientos para comprobarla. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a involucrarte en un problema y tú mismo buscar la solución. El producto del día de hoy será la formulación de tu hipótesis y el diseño del plan de indagación para ser ejecutado en familia. Pero, ¿qué idea tienes sobre la pregunta de indagación? ¿Qué es una hipótesis? Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer? Primero, vas a formular preguntas de indagación a partir de las variables involucradas en una situación que se te presenta. Luego, vas a plantear tu hipótesis, proponer procedimientos para comprobarla e involucrar a tu familia. Ahora, te invito a asumir el reto. Empezamos la aventura de indagar. Presta atención a la siguiente situación. María y Juan son hermanos y estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Siembran 2 semillas de lenteja bajo las mismas condiciones de suelo, agua y luz. Luego de unas semanas, observan que las 2 semillas se han desarrollado y presentan tallos y hojas verdes. Luego, cada uno decide cuidar su planta por separado y seguir con los mismos cuidados como lo habían venido haciendo. Porque María teme que al estar expuesta a su planta, los roedores se la coman, por lo que prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. Un día se dio cuenta que algo pasaba con el crecimiento de su planta y se preguntó, ¿por qué el crecimiento de mi planta está siendo afectado? ¿Crees que podemos ayudar a María a tener una respuesta?
Repito la situación. María y Juan son hermanos y estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Siembran 2 semillas de lenteja bajo las mismas condiciones de suelo, agua y luz. Luego de unas semanas, observan que las 2 semillas se han desarrollado y presentan tallos y hojas verdes. Luego, cada uno decide cuidar su planta por separado y seguir con los mismos cuidados como lo habían venido haciendo, porque María teme que al estar expuesta su planta, los roedores se la coman, por lo que prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. Un día se dio cuenta que algo pasaba con el crecimiento de la planta y se preguntó, ¿por qué el crecimiento de mi planta está siendo afectado? ¿Crees que podemos ayudar a María a tener respuesta? ¿Qué identificó María? ¿Qué factores están involucrados en la situación? ¿Qué preguntas harías acerca de la situación presentada? Comenta con tus familiares que te acompañan. María identificó que el crecimiento de su planta estaba siendo afectado. Hay factores que intervienen en la situación, como son el suelo, el agua, la luz, la temperatura, el aire, la calidad de la semilla y otros. Las preguntas que planteemos deben ser preguntas que permitan dar respuesta o solución para ayudar a María. Problematizamos, formulamos preguntas. Primero, identificamos las causas y efectos presentes en el fenómeno de la situación presentada, para formular preguntas de indagación que establecen relaciones causales. Te invito a escuchar nuevamente la situación. María y Juan son hermanos y estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Siembran 2 semillas de lenteja bajo las mismas condiciones de suelo, agua y luz. Luego de unas semanas, observan que las 2 semillas se han desarrollado y presentan tallos y hojas verdes. Luego, cada uno decide cuidar su planta por separado y seguir con los mismos cuidados como lo habían venido haciendo, porque María teme que al estar expuesta su planta, los roedores se la coman, por lo que prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. Un día se dio cuenta que algo pasaba con el crecimiento de su planta y se preguntó, ¿por qué el crecimiento de mi planta está siendo afectado? ¿Qué sucede a la planta de María? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas que afectan el crecimiento de la planta de María? Comenta con las personas que te acompañan. Es importante que tengas en cuenta lo que hemos aprendido en la sesión anterior, pero también lo que tus familiares puedan decirte desde sus saberes locales. Escribe en tu cuaderno las causas del fenómeno que se presentan en la situación y el efecto. Seguro has anotado que el crecimiento de la planta de María está siendo afectado y entre las posibles causas has señalado la cantidad de luz solar u oscuridad. La causa y el efecto que se ha identificado reciben el nombre de variables, lo que quiere decir que el crecimiento de la planta de lenteja y la cantidad de luz son variables. Este término es parte del lenguaje científico, pero quizá también ha señalado otras causas como la temperatura, alta o baja, la cantidad de agua, falta o exceso, la calidad de agua, ácida o alcalina, el tipo de suelo, arenosos o arcillosos, u otras causas. Todas son válidas porque luego seleccionaremos en nuestra pregunta de indagación. Comenta con la persona que te acompaña qué es una causa y qué es un efecto. Continuamos. Vamos a formular la pregunta de indagación científica. Debe relacionar las variables.
y debe invitar a explorar, describir, experimentar para dar una respuesta o solución. Ahora, te animo a formular tu pregunta de indagación científica. Para ello, relaciona el efecto con la causa que has identificado en el fenómeno de la situación presentada. Puedes generar varias preguntas de indagación porque luego vamos a seleccionar nuestra pregunta. ¿Cómo les fue con la generación de preguntas? De seguro, algunas preguntas que han formulado se parecen a las que van a escuchar a continuación. Recuerda que vamos a seleccionar la que oriente el proceso de indagación. Escucha con atención. ¿Cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿Cómo influye la frecuencia de riego en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿De qué manera el tipo de suelo influye en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿De qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿Cómo influye la temperatura en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿Qué les parece cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras, pero siempre que se establezcan relaciones de causalidad? ¿Cuál de las preguntas que se señalaron podría ser nuestra pregunta de indagación? Repito las preguntas. ¿Cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿Cómo influye la frecuencia de riego en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿De qué manera el tipo de suelo influye en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿De qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿Cómo influye la temperatura en el crecimiento de la planta de lenteja? ¿Qué les parece cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras, pero siempre que se establezcan relaciones de causalidad? ¿Cuál de las preguntas que se señalaron podría ser nuestra pregunta de indagación? Si te das cuenta, hay muchas posibilidades de indagar un fenómeno, pero hemos seleccionado ya nuestra pregunta de indagación que orienta la solución al problema de la situación presentada. La pregunta de indagación es: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? A continuación, vamos a revisar información sobre las variables, que en la ciencia es muy importante y lo irás descubriendo. Se tienen la variable dependiente. Es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. La variable independiente es la condición que él o la investigadora manipulará intencionalmente y de forma controlada. Las variables intervinientes son aquellas que no cambian, se mantienen constantes con la finalidad de que no se afecten los resultados. Repito, la variable dependiente es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. La variable independiente es la condición que él o la investigadora manipulará intencionalmente y de forma controlada. Las variables intervinientes son aquellas que no cambian, se mantienen constantes con la finalidad de que no se afecten los resultados. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Y cuál es la variable dependiente? Anota en tu cuaderno, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Como se había indicado, la pregunta de indagación científica debe establecer la relación entre las variables, y esas variables son manejadas por quien indaga. Por ejemplo, la relación entre el crecimiento de la planta de lenteja y la luz solar.
El crecimiento de la planta de lenteja es la variable dependiente, porque está sujeta a la cantidad de luz, que es la variable independiente, la que podemos manipular. Por ejemplo, la relación entre el crecimiento de la planta de lenteja y la luz solar. El crecimiento de la planta de lenteja es la variable dependiente, porque está sujeta a la cantidad de luz, que es la variable independiente, la que podemos manipular. Planteamos la hipótesis. La hipótesis es nuestra guía, indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de indagación, elaborada sobre la base de hechos reales, que explica de la forma más clara y precisa posible la relación entre las variables dependiente e independiente. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Pueden usar el siguiente formato: sí, entonces. Estimados estudiantes, si nuestra pregunta es ¿cómo influye la luz solar en el crecimiento de la planta de lenteja?, ¿qué podríamos responder? ¿O qué resultados esperados podemos afirmar? Hacemos el ejercicio de formular la hipótesis. Bien, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, nuestra hipótesis podría ser: si la planta de lenteja se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Nuestra hipótesis podría ser: si la planta de lenteja se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. ¿Cuáles serían las variables? La variable independiente, la luz solar. La variable dependiente, el crecimiento de la lenteja. Las variables intervinientes, el tipo y cantidad de suelo. El agua, el tipo de recipiente. Diseñamos estrategias. Como ya hemos formulado nuestra pregunta e hipótesis de indagación, ahora vamos a definir los procedimientos que nos van a permitir verificar la hipótesis. Aquí vamos a poner en juego nuestra creatividad, pero primero recordamos la pregunta e hipótesis de indagación. ¿De qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? Nuestra pregunta de indagación es: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? Nuestra hipótesis de indagación es: si la planta de lenteja es sembrada expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Si la planta de lenteja es sembrada expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Estimados estudiantes, ¿cómo van a observar el crecimiento de la planta? ¿Cómo van a manejar la cantidad de luz solar? ¿Cómo van a medir la variable el crecimiento de la planta de lenteja? ¿Cómo van a recoger datos? ¿Cómo vamos a controlar las variables intervinientes, como la calidad y cantidad de suelo, la cantidad y calidad y frecuencia de riego, tipo y tamaño de las macetas? ¿En qué tiempo se hará la indagación? ¿Qué materiales utilizarán? ¿Qué tareas realizarán los miembros de tu familia? A continuación, vamos a presentarles algunas ideas. Para observar el crecimiento de la planta, como mínimo siembra 4 macetas con 4 semillas cada una. Para manejar la cantidad de luz, se colocan 2 macetas que reciban bastante luz y 2 macetas en la oscuridad.
El crecimiento lo medimos diariamente con una regla y lo registramos en el portafolio en cuadros de datos de cada maceta, junto con otras observaciones y los nombres de los responsables de la familia. Las variables intervinientes se controlan sembrando en macetas iguales, con la misma calidad y cantidad de suelo, cantidad y calidad de agua, riego igual a todas las plantas, 20 mililitros de agua cada 3 días y colocarlas en un lugar seguro. Pueden hacer variaciones, pero siempre guiados por la hipótesis. Repito, para observar el crecimiento de la planta, como mínimo siembra 4 macetas con 4 semillas cada una. Para manejar la cantidad de luz, coloca 2 macetas que reciban bastante luz y 2 en la oscuridad. El crecimiento lo medimos diariamente con una regla y lo registramos en el portafolio en cuadro de datos de cada maceta, junto con otras observaciones y nombres de los responsables de la familia. Las variables intervinientes se controlan sembrando en macetas iguales, con la misma calidad y cantidad de suelo, cantidad y calidad de agua, riego igual a todas las plantas, 20 mililitros de agua cada 3 días, colocarlas en un lugar seguro. Pueden hacer variaciones, pero siempre guiados por la hipótesis. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, vas a organizar tu plan de indagación, el mismo que ejecutas con tu familia en breve. En él consideras lo siguiente: la pregunta de indagación, la hipótesis, la variable independiente, la variable dependiente, las variables intervinientes, el sustento científico de tu hipótesis, los procedimientos para manipular la variable independiente, los procedimientos para medir la variable dependiente, los procedimientos para controlar las variables intervinientes, los materiales que vas a utilizar. Registra en tu portafolio. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe registrar el proceso de indagación en el portafolio, dirigir la ejecución del plan de indagación donde la familia está invitada a participar. Para ello, requiere que se le provea de las semillas, depósitos iguales para sembrar, tierra de jardín y la colaboración de la familia para cultivar y cuidar como mínimo 4 plantas de lenteja o cebada o maíz o cualquier semilla de rápida germinación y cuyo tallo se pueda medir. La siembra debe realizarse a la brevedad. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante formule preguntas sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas, plantear su hipótesis y proponer procedimientos para comprobarla. Para ello, primero va a formular preguntas de indagación a partir de las variables involucradas en una situación que se le presenta. Luego va a plantear su hipótesis, proponer procedimientos para comprobarla e involucrar a su familia. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes.
Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.